1 Corintios capítulo 6, verso 20. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, glorifique el nombre del Señor, que su solo nombre sea exaltado. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Todos juntos, dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí delante de ti, amado. Gracias por tu voluntad que es completamente perfecta, Señor. Has permitido que lleguemos a este lugar por tu voluntad, amado, para que podamos escuchar tu palabra. Tú eres el único Dios verdadero. Exaltado seas en los cielos, Señor. Exaltado seas aquí en la tierra, Padre. A ti sea la gloria, solamente a ti, Señor, no a nadie más. Solo a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias por este tiempo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas usar a tu sierva, que tu palabra, Señor, esté en mis labios, que sea tu poder, Señor, penetrando el corazón a lo más profundo del alma, Señor, que te redargullas, Padre, con tu Espíritu Santo, convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, que sea tu Espíritu Santo entrando en las vidas, Padre, para entender esta palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, como has hecho conmigo, haz con ellos, Señor, que tu palabra esté en el corazón, que, Señor, pueda germinar esta semilla, Señor, que pueda dar fruto, Padre, en abundancia. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, amén, aleluya. Santo y bueno es el Señor. Puede tomar su lugar. Quiero iniciar esta charla, no quiero tomar mucho tiempo, quiero ser un poco breve, voy a intentarlo. Y bueno, la charla de hoy habla prácticamente de una pregunta muy singular, y quiero que esta pregunta te la hagas tú, como un momento de mi vida, y yo también me la hice. ¿Puedes ser el Señor Jesús Salvador de tu alma sin ser el Señor de tu vida? ¿Puede acaso Jesucristo ser el Salvador de tu alma sin ser el Señor de tu vida? Bueno, esta pregunta yo me la hice hace algunos años y creí que podía ser posible eso, que Dios podía guardar mi alma del infierno, pero yo podría seguir en mis delitos y pecados. Bueno, yo espero que este no sea tu caso, pero si de algo puede servirte este mensaje, bueno, este día Dios lo planeó. Así que vamos a escuchar este mensaje en 1 Corintios, el verso que leímos, 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Para empezar a analizar este versículo, entendemos que el Señor Jesús nos ha comprado, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han sido comprados con la sangre del Hijo? Amén. Amén. Y no es un precio muy monetariamente barato, ¿no? Por decirlo así, si hablamos de dinero. No es algo que pueda conseguir el hombre. Dice la Biblia que es con sangre. Y el precio de Jesús es tan alto, pero tan alto que es infinito. Porque la deuda era infinita. Y así fuimos comprados con precio de sangre. Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre de él, dice un verso bíblico. Por lo tanto, entendemos que nosotros necesitamos creer en Jesús, pero no basta creer en Jesús. Es necesario tener frutos dignos de arrepentimiento. Aquel que dice que cree en Cristo es porque vive como Cristo. Y bueno, yo quiero hablarles este tema, lo titulé El mito de la salvación en proceso. Esto es algo muy crucial dentro de nuestras iglesias evangélicas, algo que se ha metido durante algunos años dentro de nuestras iglesias, una doctrina errónea, una doctrina en la cual se nos dice que nosotros podemos vivir en pecado, pero tenemos un seguro de vida que se llama Jesús. Y no es así, la Biblia no dice eso. Vamos a analizar entonces este famoso mito de la salvación en proceso. Vamos a analizar cómo esta doctrina se ha metido dentro de las iglesias y cómo esta doctrina ha mermado el corazón de los creyentes. La salvación en proceso o salvación por áreas es la doctrina que declara salva a una persona que aún sigue practicando habitualmente algún pecado,
ya sea el robo, la pornografía, la mentira, en pequeñas cantidades, en pequeñas dosis, ¿no? No es un pecado escandaloso, quizás no es algo que la gente pueda percibir, pero está dentro de tu vida. Entonces, esta famosa doctrina afirma que después de hacer una oración de fe, es decir, una oración aceptando a Cristo como Señor, inicia un largo proceso en el que Dios poco a poco, entre comillas, te irá quitando los pecados. Esta doctrina es similar a la soteriología católica. Para los protestantes tienen una raíz calvinista. Quiero leer esto que Calvino dijo. Si la conversión es un cambio en la voluntad, la cual nos libera del dominio del pecado original, pero esto lo hace poco a poco, de tal suerte que no se puede considerar como completa en tanto nuestra existencia terrenal perdure. Este hombre decía que Dios no hacía la obra completa, que era poco a poco y gradual, que de 20 pecados que tienes, Dios te quita 12 y 8 en unos 30 años más. Cuando Dios no es ningún ministro de pecado, Dios no puede habitar en odres viejos, ¿verdad? Y sucios. Entonces, quiero hablarles de esto y desearía que prestaran mucha atención y que lo examinaran a través de la palabra. Mi pastor siempre dice eso, no creas mucho de lo que yo te digo, ¿no? Vea la palabra. Y esta palabra en especial habla de este verso bíblico, ¿no? Que leímos anteriormente en 1 Corintios 6:20, que dice que porque si habéis sido comprados con esta sangre, bueno, la sangre del Hijo, pues entonces Dios dice, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, Dios quiere que le glorifiquemos. En vuestro espíritu lo hacemos, ¿verdad? Alabamos a Dios y glorificamos a Dios, pero también dice que en nuestro cuerpo. Y no quiero tocar los temas básicos como ya lo hemos visto antes, de los tatuajes, de los piercings, todas estas cosas. Independientemente de eso, este no es el tema. Pero cuando habla del cuerpo, está hablando también de la santidad, no algo físico nada más, sino algo que está en el corazón del hombre. La carne por sí misma no es mala, porque Jesucristo fue carnal. Así que la carne no es mala, Dios nos la dio, ¿sabes? Pero el deseo que está en nuestro corazón tampoco es malo. Deseo de ir al baño, deseo de comer, deseo de casarme, deseo de hacer muchas cosas, tampoco es malo. El asunto es que si se combina la tentación y este deseo ferviente llamado concupiscencia, y al mezclarlo, entonces da a luz el pecado. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que vivir en santidad y guardarnos de todo mal y huir de las tentaciones. Debemos de ser sabios. Pero bueno, este hombre Calvino decía, entonces, que la salvación era poco a poco. De esta manera, pareciera que Dios no tiene prisa, ¿saben?, de abandonar. No tiene prisa de que tú y yo abandonemos todos los pecados. Pareciera que esta doctrina nos enseña que Dios no está interesado en que tú abandones todos tus pecados de un solo golpe, ¿verdad? Y permite al hombre seguir practicando estos pecados mientras que él en el camino va limpiando. Pareciera que tienes como un seguro de salvación, es decir, tú vas y aceptas a Cristo como tu Señor y caminas en la calle y estás seguro de tu salvación. No importa si eres un mentiroso o un ladrón. Y hablamos mentirosos, no aquellos que son mitómanos, no aquellos que dicen grandes mentiras. Pero para Dios una mentira piadosa también es una persona que practica la mentira y por lo tanto es un mentiroso. Y Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos ya tienen su parte en el lago de fuego que arde con fuego de azufre. Por lo tanto, no hay mentiras chiquitas ni grandes, para Dios lo mismo. Vamos con el robo. De la misma forma, el robo no es asaltarte un banco nada más, sino robarle el lapicero a tu compañero, el lapicero a tu jefe, el borrador, el sacapuntas o el wifi de tu vecina porque no tienes para pagarlo. También eso es robo. Por lo tanto, esto está contaminando tu vida. Y si vives de esa forma, no podemos agradar a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Y de la misma forma, pareciera que esta falsa doctrina de la salvación en proceso nos asegura esta vida eterna, ¿no? Pero no importa que Jesús no sea Señor de tu vida, mientras Dios irá cambiando poco a poco tu vida. Y no es así. La verdad es que el Señor Jesús no es aceptar a Cristo como mi Señor, Él ya es Señor. Lo acepto o no, Él ya es Señor. Pero pareciera
que entonces ignoramos su señorío, no nos interesa que Él nos gobierne durante vivamos esta vida, y bueno, lo que sí quiero es que salve mi alma del infierno. La salvación y el proceso se presenta a este Dios que no tiene prisa alguna en que la gente abandone sus pecados, y que cuando te salva, solo lo hace, sabes, para quitarte pecados escandalosos, pero los pecados sumamente o moralmente aceptables, aún dentro de las iglesias, ahí van a estar, porque se excusan en algunos versos bíblicos que quiero tocar el tema el día de hoy. Dios no es ningún ministro de pecado. Él no te va a quitar de 20 pecados 12 y te va a dejar 8 para en 30 años de estar viniendo a la iglesia te limpiarás. No funciona así. Este no es el evangelio que Jesús predicaba. Él hablaba de arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de dirección, que si yo mentía, yo robaba, yo fornicaba, le voy a dar la vuelta al pecado, le daré la espalda al pecado, y entonces, en lugar de mentir, voy a predicar la verdad del evangelio. En lugar de robar, voy a ayudar al pobre, al prójimo, al quien más lo necesita. En lugar de fornicar, voy a someter mi carne a la palabra de Dios y no mirar a ningún hombre con lujuria. Entonces, este proceso de conversión no es nada sencillo, porque el hombre no puede hacerlo. Necesita el poder sobrenatural de Dios, del Espíritu Santo. Este poder se llama regeneración, y esta obra poderosa de la regeneración no puede hacerla el hombre, la hace el Espíritu Santo. Jesús vino a la tierra a cumplir lo que su Padre le había mandado. Él no podía hacer otra cosa más que resucitar al que estaba muerto. A eso vino Jesús. Por eso murió en la cruz y resucitó al tercer día, para ayudarnos a nosotros. Pero el evangelio moderno, el evangelio sintético, el evangelio diluido de hoy, dice que no te preocupes, que ya eres salvo si confiesas con 2 o 3 palabras a Cristo. Y no es así. Hemos sacado de contextos algunos versos bíblicos. Es necesario analizarlos a través de la hermenéutica, a través de la iglesia antigua, de lo que vivían los apóstoles, de lo que vivía la iglesia primitiva. Y si entendemos esto y hacemos un exégesis de las palabras, comprenderemos entonces de dónde viene y proviene la salvación. Y la salvación viene de Dios, no del hombre. Así que yo no puedo confesar a Cristo y ser salva. Yo necesito que Dios entonces haga la obra de mi vida, me salve por completo. Y no solamente del infierno, sino también de esta vida. Miren, Dios no vino a ser personas moralmente aceptables. Porque yo sé que tú conoces a un licenciado, ¿verdad? A un hombre íntegro, o a un joven. Mi amigo nada más le falta ser cristiano, es lo que decimos, ¿no? O sea, él no roba ni una manzana ni una uva, él es recto de los ojos de los hombres. Nada más le falta aceptar a Cristo. Y la verdad es que podemos ser moralmente aceptables, pero eso no vino a ser Jesús. Jesús no vino a ser hombres moralmente aceptables, Él vino a ser personas salvas. Amén. Entonces, vamos a comprender lo que trata esta famosa salvación en proceso. Dios no salva ni convierte en pedacitos, ¿verdad? No es un Dios que diga, bueno, voy a quitarte tantos pecados, pero te dejo 2, 3. No es así. El 1 Corintios 6:20 nos dice la palabra: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son claros, ¿saben? Es muy claro esto, que la salvación es completa, porque es en el cuerpo y también es en el espíritu. Enseña que Jesús es tu Salvador, es lo que dice esta falsa doctrina, que Jesús es tu Salvador, pero que aún no lo has hecho tu Señor. Y nosotros, amados hermanos, no hacemos Señor a Cristo. Cristo ya es Señor. Desde antes que encarnara, Jesús ya era Señor. Nosotros no hacemos a Cristo Señor, Él ya es Señor. Antes de que Jesús entonces viniera del vientre de esta mujer, de María, Él ya era llamado Señor. Vamos a Isaías capítulo 6, verso 11. Isaías 6, 11. Aleluya, santo es el Señor. Glorifique el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria. Amén. Dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió Él, hasta que las ciudades de esta estén asoladas y y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra
esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a ir viendo cómo los apóstoles tenían el concepto o cómo los mismos apóstoles le decían Señor a Jesús. Cuando en esta tierra Él sigue siendo Señor. Antes de que viniese, vemos que Dios en el jardín de Edén, Él estaba creando las cosas, creó al hombre, estaba el Espíritu Santo, estaba Jesucristo mismo y estaba Dios Padre, ¿verdad? Dándole un corazón con libre albedrío. Dios hubiese hecho robots y hubiese sido mucho más fácil, ¿verdad? Pero Dios hizo hombres, dice hagámoslos conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que les dio una libertad en el corazón, una libre elección de lo bueno o lo malo. Así tú y yo deseamos cosas malas o deseamos cosas buenas, y tu corazón te lo dice cuando algo está mal. Por lo tanto, el Señor, desde antes de crear al hombre, Él ya era Señor. Cuando el hombre es creado, entonces empezamos a comunicarnos con Dios como Señor. Vamos a Marcos 2:28. Aleluya. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es Señor. Nuevamente, Jesús es Señor. Ahí mismo en Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nuevamente vemos a Jesús como Señor. Él es Señor. No lo hacemos Señor cuando llega a nuestras vidas. Él ya es Señor. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 11. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Lucas capítulo 2, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Él viene a la tierra, ¿verdad? Él es Señor. No lo hacemos Señor de nuestras vidas. Él ya es Señor. Vamos a Tito 1:4. Nombre sea el Señor. Aleluya. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la comunión, fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí vamos a entender un poco que la Biblia nos enseña en este pasaje, por ejemplo, dice Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él antes de ser Salvador tiene que ser Señor. Él antes de ser Salvador del mundo, Él ya es Señor de nuestras vidas. Nadie puede ser salvo sin tener el señorío de Jesucristo. Y el señorío de Jesucristo consta de cosas que Él nos pide, ¿verdad? Como no mentirás, no matarás. El señorío de Jesús es cumplir sus mandamientos. Recordemos ese verso, dice que los que guardan mis mandamientos, ¿cómo dice? Ellos son los que me aman, ¿verdad? Los que guardaban sus mandamientos, dice que le amamos. ¿Cómo veían los apóstoles a Jesús? Vamos a Hechos capítulo 2, verso 21. Hechos 2, verso 21. Aleluya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor. Nuevamente, vemos esta parte donde los apóstoles hablaban y decían que Jesús es Señor. El 2:36, ahí mismo en el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, nuevamente vemos aquí que Jesús ya era Señor antes de la fundación del mundo. Él es Señor cuando viene a la tierra, y cuando es crucificado, Él sigue siendo Señor. Ahora Él está vivo y sigue siendo Señor de nuestras vidas. No podemos ser salvos sin antes tener el señorío de Cristo. Vamos a Hechos 3:19.
Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí quiero tomarme mi tiempo. La Biblia dice arrepentimiento, dice arrepiéntete y confía en el Señor. Si tú te arrepientes, y arrepentimiento es un cambio de rumbo, si yo iba a mentir, me doy la vuelta y ahora predico la verdad, eso es arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no te puede llevar al cielo si no confías en Jesús, porque tarde o temprano tú vas a volver a caer. Por eso tú necesitas el señorío de Jesús para que gobierne tu vida. Cuando tú lees la palabra, Él está gobernando tu vida. Cuando tú entiendes las escrituras, que tu lengua, sabes, no tiene hueso, dice mi mamá, ¿verdad? Pero bien que trabaja. Y si no guardas tus palabras, aún tus pensamientos, en la soberanía y voluntad de Jesús, vas a volver a pecar. Por eso necesitamos confiar en el señorío de Cristo para no pecar contra Él. David decía, solo contra ti he pecado, Señor. Y es que yo les decía, la carne no es mala porque aún Jesús tenía un cuerpo como nosotros. El asunto acá son esos deseos que están en el corazón que los llevas a quebrantar la ley de Dios. Es entonces cuando se convierte en pecado. Pero tus deseos no son malos. Y aún dentro de las iglesias, esta falsa doctrina de la salvación en proceso, pareciera que Dios no está interesado en ayudarte y dejar alguno que otro pecadito ahí. Y no es así. Dios cuando limpia lo hace por completo. Vemos la vida de Pablo, es el mejor ejemplo. ¿Sabes? Cuando Pablo estaba viviendo una vida en santidad y buscando el rostro del Señor, aún en la cárcel, aún siendo vituperado, él estaba seguro que Jesús lo había llamado. Necesitamos la seguridad que trae el Espíritu Santo de que eres salvo. Pregúntate ahora, si muero en este instante, ¿a dónde voy? ¿Estoy seguro de ir al cielo o iré al infierno a causa de mis delitos y pecados? Aquella persona que no ha sido regenerada, mira, de algo estoy segura, dentro de las iglesias hay personas no regeneradas. Son religiosas, conocen la doctrina, pero no han sido regenerados. Y no es porque Dios no quiera, porque Dios está interesado en salvar a todos. El problema es la voluntad. La voluntad del hombre, deseosa de ir a hacer lo malo e ignorar la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y si tú quieres seguir viviendo tu vida en pecado y no honrar a Dios como Señor, pero quieres el seguro de vida de la salvación, no funciona así. Dios no podrá salvar tu alma del infierno si no lo vives como tu Señor. Amén. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te das cuenta? Sin santidad nadie verá al Señor. Dios, el Señor Jesús, no puede ser salvador de almas cuando no ha sido Señor de vidas. Amén. Y bueno, entonces, contemplando un poco cómo los apóstoles se comunicaban con las personas, arrepiéntete y confía en el Señor Jesús. Amado hermano, si tú has sido regenerado hoy, si tú estás bien seguro que te arrepentiste y ya no practicas ese pecado, y estás bien seguro de que confías en Jesús, tú has sido salvo. Pero si al salir de esta charla tú vuelves al mundo consciente de que sigues pecando y no puedes, amado, tú no has sido regenerado. Preocúpate y ocúpate de tu salvación. Si tú sigues en pecado, viviendo la vida pagana con mentiras, robos, y no hablo de pecados escandalosos, estoy hablando de que te conoces y sabes en qué estás mal. Si tú sigues viviendo de esa manera, Dios no te ha salvado. El Espíritu Santo no te ha regenerado. Y no es porque Dios lo quiera, es tu voluntad. Ríndete a Él. Él te atrae con lazos de amor una y otra vez. Enfermedades, problemas, ríndete ya. Es tiempo de que acudas a Él. Miren, Él fue levantado como la serpiente en el desierto. Fue levantado. El Espíritu Santo te arrastra hasta Jesús para que Él te resucite, para que Él te regenere. Pero necesitas voltear a verlo. Es tu único trabajo, voltear a ver a Jesús. Pero si tú no confías en Él y crees en tus fuerzas, nunca vas a poder. Ahí están los alcohólicos anónimos, llevan 9 años sin tomar y dicen, yo soy alcohólico, tengo 9 años sin tomar. Se declaran así alcohólicos porque saben que no han podido renunciar a ello, porque no sean sus fuerzas. Dejan de beber, pero como fuman, ¿no? Sacan un pecado para meter otro, porque no pueden, no han sido regenerados, no es en nuestras fuerzas, es
es a través del poder sobrenatural de Jesús, amén, del Espíritu Santo. La Biblia es clara, Jesús no puede salvar tu alma si no es Señor de tu vida. Y quiero hablarles enseguida de este falso fundamento de la doctrina en proceso. ¿Cómo es que salió dentro de nuestras iglesias esta doctrina? ¿Cómo es posible que esta doctrina se haya metido en nuestras iglesias evangélicas? Que nos enseñan que Dios salva por pedacitos, que va regenerando por pedacitos. No es así. La vida de David nos lo enseña, la vida de Pablo, la vida de Pedro mismo nos enseña la obra poderosa de la regeneración. Amén. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, dice por ahí, ¿verdad?, que hay muchas doctrinas falsas y nos hemos dado cuenta, aún dentro de nuestras iglesias. He escuchado ahí, las personas sacan un texto fuera de contexto. Creen tener un fundamento teológico, que es lo peor. Lo agarran de la Biblia, creen que este fundamento es teológico, basado en experiencias subjetivas. Bueno, es que a mí me pasó. Esas son las experiencias. A mí me pasó, yo me acuerdo que tenía tantos años, 15 años, y que hasta los 20 dejé de fumar. Pero yo era cristiana a los 15. No. Sí, a mí me pasó, yo seguía mintiendo a los 18, yo mentía, yo acepté a Cristo como mi Señor, y hasta con los 24 dejé de mentir. Eso no puede ser posible. Dios no es ministro de pecado. Él te enseña tu pecado y te dice, eso está mal, corrígelo, arrepiéntete y confía en Jesús. Si no hay estas dos cosas, no podemos ser salvos, no podemos ser regenerados. ¿Quién está más interesado en salvar tu alma? ¿Tú o el Señor? El Señor. ¿Quién está más interesado en santificarte y lavarte de toda maldad? ¿Tú o el Señor? El Señor. Así que como Él está interesado, Él te va a ayudar a través de su palabra y te va a mostrar la verdad y te va a decir, lávate a través de la sangre del pacto. Cree en Jesús, confía en Él y arrepiéntete. Y entonces Dios habrá hecho la obra. Analiza tu vida. Pablo decía, examínate si estás aprobado o reprobado en la fe. Examina tus pecados, si hay pecados ocultos en ti, la soberbia, el orgullo también son pecados, la vanidad. ¿Quieres recibir los aplausos de los demás cuando haces algo bien? Una palmadita en la espalda cuando limpias las bancas de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Es para darte la gloria a ti? ¿Se la quieres robar al Señor? ¿O es para glorificar el nombre de Dios? Amén. Entonces, estos fundamentos, estas falsas doctrinas se guían por las experiencias de los demás y en una conciencia pecadora, mirando así algunos versos bíblicos. Yo les decía eso hace un instante, ¿no? Vamos a analizar, no puedo con todos porque es mucho tiempo, pero si gustan, más adelante se los puedo otorgar. Algunos versos bíblicos que hemos sacado de contexto, creyendo que es de esa forma como dice la palabra. Y vamos a ver uno en particular, donde nos hemos apoyado por muchos años, porque así fuimos enseñados, nos hemos apoyado en este tipo de versos, como Filipenses capítulo 1, verso 6. Esta es las bases teológicas de la salvación, de esta falsa doctrina de la salvación en proceso. Filipenses 1:16. Si lo tiene mal hermano, puede leerlo en voz alta, por favor. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, vamos a analizar este verso bíblico. Pareciera que cuando Dios llega a nuestras vidas y nos salva, este verso pareciera que dice que va quitando los pecados, ¿no? En 10 años nos quitó 10 pecados, en otros 10 años otros 20 pecados, y así nos va limpiando. De ahí sacan la famosa salvación en proceso, esta doctrina errónea. Este verso lo miramos con una mentalidad reprobada, con una mentalidad de pecador. Nuestra conciencia nos acusa que estamos mal y que, por supuesto, necesitamos que Dios perfeccione nuestra obra, la obra que ha hecho en nosotros. Bien, vamos a analizarlo. Dios comenzó, dice la Biblia, ¿verdad? Él comenzó en vosotros la buena obra. Y dice que la irá perfeccionando. Mirando estos textos con mentes conscientes de pecado, diríamos que Él comenzó en nosotros esta obra de muchos pecados a pocos pecados, porque la irá perfeccionando. Y no es así. El que comenzó en vosotros la buena obra, habrá en un momento que nos quite y perfeccione al 100, ¿verdad? Pero no es así. Así que si una persona antes robaba,
mataba, mentía y era drogadicta, ahora solo roba y asesina. No existe todavía una buena obra en ella. Las buenas obras son buenas, no hay mitad ni mitad. Cuando está hablando de que comenzó la buena obra, ahí no puede habitar la maldad. En la buena obra no puede haber mentira. En una buena obra no puede haber robo. En una buena obra no puede haber asesinato. Por lo tanto, cuando Dios comience a la buena obra, Él está hablando de la obra de la regeneración, que es que Él te dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, y cuando eres una nueva criatura comienzas de nuevo todo, comienzas de cero. Por lo tanto, en tu vida Él ha quitado la pornografía, la mentira, el robo. Pero para que esto sea quitado, necesitas lo que te dije anterior, estas dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Si tú te arrepientes del camino donde vas, le das la espalda a tu pecado y confías en Jesús, Él hará la obra de la regeneración. Y enseguida de la obra de la regeneración, ese poder sobrenatural, entonces Él comienza la buena obra. Pero dice también que la irá perfeccionando. ¿A qué se refiere? La palabra bueno es sinónimo de bienestar, honestidad, justicia, rectitud, ¿cierto? Eso significa la palabra buena obra, bueno. Y pecado. Somos transformados, otra vez, perfeccionados, transformados, de gloria en gloria, con la mente de Señor. ¿Saben? Otra vez, si lo vemos con esta mente pecaminosa, diríamos que este verso dice así: somos transformados en tener más pecados a cada vez menos. Y de eso no está hablando la Biblia. Cuando habla de ser transformados de gloria en gloria, habla primero que nada en genuinos cristianos. Cuando Dios ha hecho la buena obra, está hablando de la regeneración. ¿Quedó claro esa parte? Cuando dice la buena obra, está hablando de la regeneración. ¿Está bien? Entonces, cuando está hablando de gloria en gloria, está hablando primero que está trabajando Dios en su regeneración, en la persona que ha sido regenerada, o sea, en genuinos cristianos. Pues no hay gloria manchada de maldad. Yo no puedo imaginar, ¿verdad?, que Dios siga trabajando en un cuerpo lleno de maldad. Primero tiene que limpiarlo. Y esto es un misterio tremendo. Porque imagínate, crear algo de la nada es fácil, ¿verdad? Está el lienzo en blanco y crear algo es fácil. Pero ahora imagínate crear algo mejor de algo ya sucio, ¿verdad?, rayado. Crea algo de eso. No, a mí pásenme un papel en blanco, si no, no hago nada, ¿verdad? No, la obra sobrenatural de Dios es que en el principio Él creó todas las cosas de nada, pero el hombre, ¿sabes?, ya fue creado y ahora está habituado al mal. Ahora Dios trae su obra poderosa para restituir y regenerar todo lo que estaba perdido y traer esa obra poderosa a la santificación y justificación a través de su Hijo amado. ¿No es esto algo precioso? Porque no es algo que tú y yo podamos hacer, solamente el poder de la palabra lo puede hacer. La gloria, escucha bien, gloria significa honor, resplandor, algo que brilla dando prestigio a Dios. Y yo te pregunto, ¿un pecador puede darle prestigio a Dios? No. ¿Un asesino puede darle gloria a Dios? No. ¿Un violador? Gloria a Dios. No puede darle gloria a Dios. Así que de lo que está hablando este verso bíblico, está hablando de personas regeneradas que van caminando de gloria en gloria, que están siendo perfeccionadas, transformadas, pero ya habían sido regeneradas. ¿Sí me explicó? De eso está hablando el Señor, de cuando una persona es regenerada, entonces Dios va perfeccionándolo. Le trae entonces gloria a una persona que ha dejado de mentir, que ha dejado de robar. Eso sí le trae gloria a Dios, porque de lo vil y lo despreciado del mundo, Dios hace cosas grandes. Eso sí le trae gloria a Dios. El asunto de estos versos es que no hablan de pecados que se van saliendo, sino de los frutos del Espíritu, como amor, paciencia, sabe, dominio propio. Eso sí le trae gloria a Dios. Entonces analicemos estos dos versos bíblicos. Dice la Biblia, en el anterior verso que vimos, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice que la habrá
perfeccionando, ¿verdad? Y este otro verso bíblico dice que lo trae de gloria en gloria. Estos dos versos bíblicos no está hablando de muchos pecados reduciéndolos a pocos pecados, ¿no? Él está hablando de frutos del Espíritu, porque una vez siendo regenerado, una vez siendo nacido de nuevo, comenzando una nueva vida, Dios va a traer frutos del Espíritu a tu vida, como mansedumbre, templanza, dominio propio. Amén. ¿Ha comprendido lo que quiero decirle? Quiero explicarle. Debemos de leer la Biblia con bases hermenéuticas. Tenemos que ir justo en el proceso de la iglesia. Vemos a David, vemos a Pedro, vemos a Pablo, y nos damos cuenta que ellos fueron regenerados por Dios. Amén. ¿Sabes? Entonces Dios se glorifica. Pero si no han sido regenerados por Dios, Dios no puede glorificarse. Así que no trae gloria a Dios un cuerpo pecador, una persona que está habituada al pecado. Dios tiene que regenerarla, y cuando la regenera trae frutos y trae gloria, y va ese proceso, porque ha comenzado la buena obra. No es cuando nacemos, es cuando nacemos de nuevo espiritualmente. Ahí empieza a producirse buenos frutos. Ahora ya soy más tranquilo, ya no soy eufórico, ya no me enojo, tengo mansedumbre, tengo templanza, tengo amor al prójimo. Antes no lo tenía, pero ahora de esa obra está hablando el Señor, de esta buena obra está hablando el Señor. No habla del pecado. La salvación en proceso no existe. ¿Somos de Dios o no somos? Si quiero concluir, se pone de pie por favor en 1 de Juan, capítulo 3, verso 7 en adelante. 1 de Juan 3, 7. Aleluya. Santo y bueno es el Señor. Ponga mucha atención. ¿Lo tienen? Voy a esperarlos a todos. Santo y bueno es el Señor. Amén. Síganme con su mirada. 1 de Juan 3:7 en adelante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, la mentira, el robo. Cuando Él deshace estas obras, entonces comienza el proceso de la regeneración en tu vida, y es cuando Dios te hace nacer de nuevo, comienzas a ser perfeccionado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dios a ti.